Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con un jugo de chontaduro agridulce, porque hoy hablamos de la poca influencia política que la vicepresidenta Francia Márquez ha conquistado en Cauca. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es viernes 24 de mayo. Francia Márquez apareció en el mapa electoral de 2022 como una figura promesa en la política alternativa del país, y su llegada a la vicepresidencia como mujer, afro y representante de los nadies le metió más gasolina a ese potencial, pero el tiempo la ha ido desinflando. El Ministerio de la Igualdad que ella dirige no ha ejecutado ni el 1% de su presupuesto y encima la Corte Constitucional ordenó tumbarlo, por lo que desaparecería desde 2026. Y en lo que tiene que ver con su proyecto político, su partido, Soy Porque Somos, no alcanzó a dar avales en las elecciones de 2023. En Cauca apoyó al candidato ganador a la gobernación, pero su respaldo no se ha traducido en representatividad ni poder político en la región. María José Quintero le sigue los pasos a la vicepresidenta y la invitamos para que nos cuente en detalle qué ha pasado con ella en este año y medio de gobierno. Hola María José, bienvenida. Hola Ana, gracias por la invitación. Con gusto. ¿Cómo me dirías la expectativa que había en el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez versus la realidad de hoy? Bueno, Ana, pues ella sigue representando las bases simbólicas que la llevaron al poder, como la lucha de las mujeres, del medio ambiente y sobre todo de las negritudes. Ajá. Pero no ha logrado capitalizarlo políticamente hablando, ni en lo electoral ni en lo que tiene que ver con la ejecución. En lo Mm. electoral, su movimiento Soy Porque Somos no alcanzó a dar avales para las regionales de 2023 porque el Consejo Nacional Electoral lo reconoció como partido hasta diciembre y eso, digamos, le puso un palo en la rueda. Pero en Cauca, de Ujú. donde ella viene, Soy Porque Somos respaldó al candidato a la gobernación que ganó, que es Octavio Guzmán. Eso en principio Ujú. parecía un muy buen comienzo para su proyecto político, pero en estos casi 5 meses que lleva de mandato, el gobernador ha dejado ver que su lealtad no es a Francia como si a su jefe político, que es el exgobernador caucano Elías Larraondo, quien fue el que básicamente lo puso allí. Claro, incluso por esa alianza asumió el costo de pelearse con las fuerzas del pacto histórico en Cauca, ¿no? Así es, porque los partidos del pacto histórico, al que uno pensaría que ella por defecto pertenece, llevaron un candidato propio, que fue Juan Diego Castrillón. Aún así, Soy Porque Ujú. Somos decidió irse con Guzmán y pues bueno, sabemos que en el papel Francia no puede hacer política, pero igual es la líder de ese movimiento que ahora es partido y pues carga lógicamente con ese apoyo como si fuera directamente de ella. Uno podría decir Ujú. que en el cálculo político le funcionó, porque efectivamente ganaron la gobernación y el candidato del pacto quedó de tercero con 66.000 votos de diferencia. Entonces, por ese lado, pues bien jugado. Pero, si medimos la influencia política de Francia Márquez en esa gobernación, hoy prácticamente es nula. De 9 Mm. secretarías, ella solo tiene representación en una, que es la de la mujer. Quien dirige esa cartera en Cauca es Nasli Lucumí, una abogada que viene de ser procuradora provincial de Santander de Quilichao y personera de Suárez, el pueblo natal de Francia. Ujú. Es una persona de confianza de la vicepresidenta, la acompañó incluso en su ceremonia simbólica de posesión como vicepresidenta y fue asesora del Departamento Administrativo de Presidencia casi desde que inició este gobierno, o sea, en septiembre del 2022 hasta mediados del año pasado. Ujú. Además, fue la candidata de Francia Márquez a la alcaldía de Suárez, pero se quemó con un poco más de 3.000 votos. Digamos que con esa secretaría ya cimentó un primer logro, que fue la Mesa de Prevención de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres en Cauca y que se instaló en abril de este año, incluso pues fue en articulación con su Ministerio de Igualdad. Y si comparamos con Ujú. el poder que tiene el exgobernador Elías Larraondo en la actual gobernación del Cauca, pues la quedada es más diciente. Él tiene fichas de su grupo político en por lo menos unas 5 secretarías. Bueno, pero en un departamento el botín político está también en entidades descentralizadas. ¿Ahí cómo le ha ido a Márquez? Ana, pues fíjate que intentó poner director de la Corporación Ambiental del Cauca, la CRC. Su candidato era Eduard Mina, pero perdió contra Marildo Correa, quien era impulsado precisamente por el exgobernador Larraondo, porque, oh sorpresa, venía de ser su secretario de Educación. Mm. Esa es una de las muestras de que, si bien fueron aliados en las regionales del 2023,
Aún hoy en el sur del Cauca hay quienes dicen que Márquez y Larraondo se impulsan entre ellos y podrían ser equipo de cara al 2026, porque Larraondo quiere llegar al Senado, pero burocráticamente no es que tengan muchos acuerdos. Incluso en otras partes de Cauca los rumores son que cada uno está construyendo su proyecto político por aparte. Ese es el panorama en función de la burocracia que normalmente acumulan los políticos tras un logro electoral. Pero hace un rato, Majo, mencionaste que en lo que tiene que ver con la ejecución, tampoco es que Francia Márquez vaya bien. No, digamos, empezando por la ejecución del presupuesto del ministerio que dirige la vicepresidenta, este no va ni en el 1% de los 1.8 billones de presupuesto que tienen para este año. Uf. A eso sumémosle el golpe de la decisión de la Corte Constitucional que tumbó el Ministerio de la Igualdad porque no tuvo un adecuado trámite en el Congreso. Habrá que ver qué tanto se mueve Francia Márquez en el gobierno para que le defiendan esa cartera y no vaya a morir en 2 años. Esa podría ser una forma de defender su legado, más aún cuando ella dijo que respetaba la decisión de la Corte, pero pues obviamente que no la compartía. Y el otro escenario en el que figura hoy por hoy en lo nacional es algo coyuntural y es el de la escalada de violencia que está viviendo su departamento, el Cauca. Sí, justo hablamos aquí en Huevos del Consejo de Seguridad Permanente que instauró el presidente el lunes en Popayán a raíz de los ataques de las disidencias de las FARC a la estación de la policía de Morales, en la que murieron 2 patrulleros, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, Petro la designó para liderar ese Consejo de Seguridad del que hablas, junto a la cúpula militar, los ministros de Defensa, del Interior y el gobernador Guzmán. Ella fue quien lideró la rueda de prensa al final, pero no dijo nada novedoso, sino que recalcó lo que ya ha dicho el propio presidente Petro, que están redoblando esfuerzos en ese departamento para hacerle frente a las disidencias. Entonces, esa figuración se ha quedado más en un tema protocolario. Ahora, hace unos meses, en marzo, Francia se reunió con el gobernador Guzmán en una mesa de trabajo porque quiere llevar agua potable al Cauca, principalmente a Morales y Suárez. Esa es una de las metas clave de su ministerio en medio de su compromiso con su departamento, pero está por verse cómo materializa ese anuncio. Y según la reportería que hiciste, Majo, ¿cuál es el pronóstico político para Francia Márquez en estos 2 años de gobierno que quedan? Pues según desde donde lo veas. ¿Vaso medio vacío o vaso medio lleno? Ok. Hablando con Alejandro Alvarado, quien coordina la línea de gobernabilidad y democracia en Pares, me decía que el problema de Francia es que toda la parafernalia y burocracia nacional la está consumiendo y por eso no ha logrado hacer labores de gobierno en las regiones que históricamente son las de los nadies, como ya expresaba en campaña. Esta semana, justo que se conmemoraba el Día de la Afrocolombianidad, la vicepresidenta lideró la entrega de títulos de tierra a comunidades afro en distintas zonas del país, como La Guajira, Córdoba, Putumayo, Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, que según los anuncios beneficiarán a 1.000 familias. Eso es un logro, claro, pero no es directamente de ella, sino la política pública de tierras que está en el corazón de Petro, ¿no? Y el vaso medio lleno es el que ven 2 fuentes que conocen de cerca a la vicepresidenta y hablaron conmigo para la historia bajo la condición de no ser citadas. Me decían que ella no está tan preocupada por temas macro como sí por darle más visibilidad a su movimiento político, o bueno, ahora partido, o poder gestionar promesas concretas en Cauca. Pero aún no es claro cómo y cuándo va a dar frutos ese trabajo. Incluso una de esas fuentes dijo que ella está concentrada en cosas muy pequeñas y no se ha dado cuenta de que tiene la posibilidad de representar algo más grande. Majo, gracias por esta actualizada de la vicepresidenta. Gracias a ti, Ana, por la invitación. Nos hablamos después. Y arranque el día con estas movidas. Fue aprobada en tercer debate la reforma pensional de Petro. Le queda un solo debate en plenaria de la Cámara de Representantes y, si es aprobada, empezaría a regir en junio de 2025. Germán Umaña renunció al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Podría llegar a ser el nuevo embajador ante la Unión Europea en Bélgica. Estas y todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Juanita Escobar, yo soy Ana León. Feliz fin de semana.